Gracias Marcos, gracias Pastora Regui, gracias por la organización de este evento, gracias Romina, gracias a Lías, gracias a los disertantes por habernos estado iluminando en esta jornada. Naturalmente, hoy es un día de conmoción, hoy es un día de profunda tristeza. A mí me ha tocado transitar en términos personales 3 grandes tristezas, esta es la tercera. Tenía ahí 18 años con la muerte del general Perón, ya tenía bastantes más con la muerte del presidente Kirchner, tenía 55 años, y ahora me toca con los 65 atravesar, espero que sea la última, gran tristeza del pueblo argentino. Una gran tristeza que tiene que ver cuando perdemos a uno de los nuestros, con sus más y con sus menos, pero perdimos a uno de los nuestros en una situación que nos conmueve, nos conmociona cuando empiezan a circular las noticias de que se nos fue el Diego, con las características que nos transmitió el compañero, pero donde uno, como hijo de Dios, lo que hace es, sobre todo en este momento, mirarlo desde cómo le generó también principios y valores a nuestro pueblo, porque tiene que ver con lo que significó cada vez que orgullosamente uno decía soy del país de Maradona. Y esto se vive cuando uno lo tuvo que transitar. Hoy hablaba con un empresario y me decía, mirá, cuando tenía alguna dificultad en mis viajes yo decía que era del país de Maradona y se te abrían las puertas. Y yo lo viví con Diego en Italia, lo viví con Diego en Emiratos Árabes, sea en Dubái o sea en Abu Dhabi. Lo viví con Maradona en Argentina, naturalmente. Era muy difícil estar en el cuerpo de Maradona, muy difícil. Es eso de estar presente todo el tiempo. Miren, a mí me tocó que Maradona, cuando iba desde Cuba a Dubái, él en ese momento era amigo de Fidel, saben que fue amigo del Fidel, amigo del comandante Chávez, era amigo, hacía sus cosas, pero era... Y estar en Cuba y decir, tengo que ir a Dubái y el avión aterriza en Roma, venite a comer unos fideos a mi casa, y Maradona venía. Y cuando Maradona venía y los vecinos se enteraban porque veían ese movimiento con las camionetas, se empezaban a juntar los vecinos y se juntaban espontáneamente. Esto que está pasando ahora con el pueblo argentino, que yo lo voy a asociar con la muerte del general porque lo viví, esto donde el pueblo, bueno, esto tiene que ver también con los principios y valores porque tiene que ver con el amor. Y un amor que se gesta en el seno de nuestra sociedad porque primero se gesta en el seno de la familia. Ese amor se gesta como sentimiento en la familia. Por eso la familia es tan importante y por eso no las quieren quitar como elemento ordenador. A mí me tocó estudiar la sociedad soviética y por principios y valores, cuando estaba de moda la planificación de la sociedad soviética, imagínense que yo soy de esa generación que irrumpe en la política en la gloriosa juventud peronista, pero había
había múltiples ejemplos. Y entre los múltiples ejemplos estaba el de la sociedad soviética. Y el de la sociedad soviética era el de la ciudad soviética. Esto se estudiaba en la planificación de la ciudad soviética, donde en vez de estar la plaza, la catedral o el servicio religioso, que también tiene que estar rodeando del resto de las religiones la plaza, y están los órganos de control, de conducción, y esto que cuando uno entra a un pueblo argentino y va a la plaza, mira y está lo que tiene que estar, o está la municipalidad, o está la gobernación, está el servicio religioso, está, mire, en la sociedad soviética y en la ciudad soviética el centro era la producción, era la fábrica. El centro de la ciudad soviética tenía que ver ni con los órganos de control, ni con los órganos de recreación, ni con los órganos espirituales, tenía que ver con la producción. Y el edificio soviético tenía que estar diseñado con su guardería, porque en esa guardería los hijos eran criados y eran criados también colectivamente. Hubo otras experiencias de este tipo, no solo en la sociedad soviética, pero era una concepción. La concepción llegaba también a pensar que los hijos eran del conjunto y la educación le correspondía al conjunto. Es obvio que hay una educación que se da en el seno de la familia, y hay una educación que se da en el seno de la educación pública, sea de gestión privada o de gestión pública. Pero incluso en esa construcción de valores colectivos que se da en una educación, la familia tiene un rol central. Y la familia como primer constructor del ordenamiento del amor. Cosa que cuando el pastor me pidió que reflexionara sobre estos temas, me pareció pertinente traer el recuerdo de lo que también se estudiaba en mi juventud como un hecho paradigmático, de los hijos como un hecho de criación colectiva. Y nosotros los peronistas dijimos, no es esa nuestro modelo de construcción. Y por eso nos casamos. Y si ustedes piensan, mi generación se casó joven. En general nos casamos jóvenes. Estaba en juego la vida cuando uno hacía política. No estaban en juego los cargos, estaba en juego la vida. Hacer política implicaba la posibilidad de que te mataran. No venimos ahora a hacer un criterio valorativo sobre, estamos diciendo, mire muchachos, si te dedicabas a la construcción de una sociedad más justa, en mi caso desde el peronismo, con sus más y con sus menos, ponías en juego tu vida. Y como ponías en juego tu vida, lo que construías era una familia. Fíjense ustedes, sin que cuando se estaba debatiendo desde el marxismo y también desde el liberalismo, el ser de la familia, porque desde el liberalismo te venía, pero ¿cómo vas a renunciar a tu carrera por construir una familia? ¿Y cómo vas a esclavizar a tu señora con hijos antes de que se realice profesionalmente? Y esto tenía que ver también con lo que se discutía ya por los 60, los 70, los 80. Sin embargo, los peronistas elegimos construir una familia. No era el debate, no era el debate instalado. No era el debate en ese momento en la sociedad, ni por el lado del marxismo ni por el lado del liberalismo. Pero los peronistas elegimos construir familia.
Por eso yo, con 64 años, tengo un hijo que nació en el 77. Papá a los 43. O sea que yo cumplí 22 un 15 de octubre del 77 y 2 días después nació mi hijo. Bueno, y ya me había casado el 8 de julio del 76, o sea que nace un año y largo después. No es porque me casé porque mi señora, no. Fue una decisión construir una familia, que en el peronismo estaba enraizado, porque en ese debate nosotros construíamos nuestras sociedades de los principios y valores y la familia era un lugar central. Ahora vuelve a estar en el debate. Vuelve a estar en el debate e incluso la decisión voluntaria de nuestras mujeres de poder o no quedar embarazada, de decir, no quiero quedar embarazada. Y esta es una decisión que nosotros respetamos. Y es una decisión que la mujer puede tomar, pero la debe tomar ex ante, antes, no después. Esa decisión del libre albedrío vuelve a estar. De mano del liberalismo, no, de mano del posmodernismo. Vuelve a estar. Por eso tenemos muchas de las nuestras reflexionando sobre el tener o no tener hijos. Y nosotros respetamos ese debate, ¿eh? Cuando es tomada la decisión antes, no después. Esa decisión cuando se toma antes es una decisión válida. También hay varones que deciden no tener hijos y es una decisión válida, pero no después. Después no es una decisión válida porque después tomamos decisiones sobre un tercero independiente. No es engendrado un hijo, es creado. No es engendrado, es creado. El Señor Jesucristo es engendrado, no creado. Es Dios de Dios, es luz de luz. Es engendrado, no creado. Nosotros necesitamos los 23 cromosomas de cada lado para crear a alguien independiente a nosotros. Es la diferencia entre engendrar y crear. Y ahí ya la decisión es sobre un tercero. Y esa decisión ya no nos pertenece. No nos pertenece de ninguna manera. Por eso, desde este espacio donde nos encontramos los distintos credos y los distintos espacios religiosos, en la medida en que orgánicamente nos están convocando para expresarnos sobre algunas decisiones que ha tomado este gobierno, nosotros vamos a acompañar, no porque tengamos que ser protagonistas desde la política, porque los protagonistas son los que están convocando al evento, son los que tienen que hablar, son los que tienen que expresar. Humildemente vamos a ir a acompañar en familia. Yo voy a ir con mi mujer, cada uno de nosotros va a ir con mi mujer, si esto sigue adelante. Obviamente el país entró en una conmoción en el día de hoy. Yo entiendo que el sábado esto va a seguir presente, pero bueno, esperaremos a ver qué dicen las expresiones jerárquicas de cada una de nuestras confesiones religiosas. Pero si no es este sábado, por AB, también me llamaron hoy a mí y me dijeron, che, hacemos esta conferencia. Yo dije, ¿cómo no la vamos a hacer? Si se murió un expresidente y se siguió trabajando, ese día hubo que censar. Cuando se murió el general Perón, el país seguía funcionando. Y hoy teníamos que hacer este evento, porque también es un homenaje en el seno, aquel que también desde su vicio, pero nosotros le decimos gracias. Nosotros le decimos gracias por todo lo que nos dio. Y lo aprendemos con H en el medio, con todos sus hechos, con todo, por una sociedad que, insisto, había que caminar con él para saber lo que significaba.
a mí me tocó en Italia estar varios meses después que ya habían elegido al Papa, el Papa argentino, el Papa Francisco. Era inmensamente más conocido Maradona, inmensamente más conocido Maradona que el Papa Francisco. Quizás ahora, no digo más conocido, esto me tocó vivir, inmensamente más conocido. Me tocó parar en una esquina con una camioneta por una anécdota que ya conté y que la puerta quedara abierta y después no poder arrancar la camioneta porque los italianos descubrieron a Maradona dentro de esa camioneta en una esquina y tuvo que venir la policía para despejar el camino. Lo íbamos a ver a su santidad. Y llegamos tarde ese día por eso y el Papa lo entendió. Me tocó a mí decirle a Francisco, por esas cosas de la vida de cuando organizamos ese partido de la paz y ese protocolo que algún día se cambiara, que primero pasaban los diplomáticos y después los jugadores a saludar a su santidad. Claro, había jugadores de todo el mundo, entonces ningún cuerpo diplomático establecido en Roma dejó de ir a visitar a su santidad. Entonces era una fila enorme y Maradona veía a todos esos, saluda y dice, viejo, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Yo fui el último de ese cuerpo, porque los argentinos decidimos estar al final. Cuando me toca, después que lo saluda a mi señora, me toca hablar con Francisco y yo le digo, mire que Maradona está difícil porque hacía horas que estaba ahí en el Vaticano esperando para... Y el Papa me guiña el ojo y me dijo, déjamelo. Y cuando Maradona sube la escalera y va al encuentro de Francisco, se paraliza el Vaticano, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Podía pasar cualquier cosa, ustedes no se olviden que el primer papa que conoce Maradona es Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pero claro, le da el anillo para besar. Maradona no se lo besa. Cuando sale Maradona de hablar con el Papa, la prensa le pregunta, ¿y Diego? No, dice, me dio el anillo para besar, pero yo le dije, mire, Papa, para hablar con Dios no preciso intermediarios. Y esa declaración fue... Y claro, era Maradona. Y cuando yo lo llamé para decirle, Francisco quiere que estés en el partido, me dijo, Francisquito quiere que esté en el partido. Sí, Francisquito. Y entonces le llevó una camiseta que dice número 10, Francisquito, está en el museo. Se nos fue Diego antes que el Papa, cuando la vida tenía que ser al revés. Pero juntamos los argentinos, los dos argentinos más famosos de la historia. El Papa, y en ese momento todo el mundo contuvo la respiración. Todo el mundo contuvo la respiración ahí. Y yo creo que todos los argentinos que estaban siguiendo la ceremonia en directo contuvieron la respiración. ¿Cómo iba a reaccionar el Diego? Porque es el Diego. Con sus más y con sus menos. Y el Diego baja y viene para donde está la delegación argentina, que yo lo estoy esperando. Baja sonriente, me abraza y me dice, es el abrazo más sentido que tuve desde que se me murió mi viejo. Sentí el abrazo del Toto. El Toto era el papá. Cuando lo abrazó, y hay una foto famosa de esa, es el abrazo de la familia. Porque ese es el abrazo que vale. No hubo besar el anillo, no hubo esto, no hubo aquello. Es el abrazo. Después lo llevé a una reunión privada y le dije, y hablen ustedes dos, sáquense la cuita. Y entonces el Diego me dice, ¿sabe lo que le dije a Francisquito cuándo van a vender todo esto? Y Francisquito le habrá explicado. Yo después le expliqué que la economía es mucho más que vender eso. Y me entendió. Mucho más que vender eso. Pero me entendió. Nunca se guardó nada. Siempre dijo todo. Y ese día que llegamos tarde.
Todo esto se nos fue uno de los dos más grandes de la historia argentina en el mundo. Hoy se nos fue. Hoy se nos fue alguien de la familia. Hoy se nos fue con sus más y con sus menos. Pero hoy se nos fue un grande y el pueblo lo va a despedir así. Y estamos todos conmocionados. Y claro que va al encuentro del Señor, porque el Señor perdona. El Señor sabe que cuando uno fue generoso, tiene el cielo ganado. Y uno empieza siendo generoso en la familia, porque qué padre no va a entregar lo máximo que tiene, que es la vida, por su hijo, por su esposa. Pero ¿cómo no va a entregar? Tenemos, pero esa protección del padre. Y eso es lo que nos quieren quitar. Nos quieren quitar una sociedad que proteja, de un lado y del otro, ¿eh? De un lado y del otro. Nos quieren quitar la sociedad que protege. Nos quieren quitar esa sociedad que protege, empezando por la familia que no protege. Porque cuando un padre o una madre da la vida por su hijo, la da de verdad. Cuando una madre se puede morir en el parto y elige, es en el momento, al menos eso me contaba mi mamá, que es el momento donde la mujer está ahí más cerca de la muerte y decide tenerlo porque se entrega a su hijo. Y cuando el padre protege, y lo tiene que hacer, y matame a mí, pero no me toques a mi hijo, matame a mí, no me toques a mi esposa, y matame a mí, pero cuida a la sociedad. Y por eso desde esa familia también se puede ir a librar el buen combate. Y quieren que dejemos de librar el buen combate, que es el combate de la fe. Por eso es tan importante creer en la familia, cuando nos quieren destruir la familia. Y con todos sus vicios, si uno recuerda a Maradona, recuerda al Maradona familiero. Y uno sabía que Maradona se estaba despidiendo cuando decía que añoraba a doña Tota y a su papi. Claro, porque cuentan ahí que cuando uno se empieza a despedir, se empieza en el reencuentro con sus mayores, que es el reencuentro con la familia. ¿Y cómo no lo vamos a tener? Y uno ahora cuando revisa para atrás y dice, sí, estaba melancólico, y claro, estaba melancólico de volver a afeitarse con la luz del sol en un espejito chiquitito porque era el espejo de la pobreza. O cuando él decía, mi vieja se iba a dormir con dolor de cabeza, pero decía que no comía porque le dolía la cabeza, pero en realidad no comía porque no alcanzaba y ella le dolía la cabeza por el hambre. En un Maradona, que con lo que gastaba por día nosotros vivíamos todo el año, pero uno se lo perdonaba porque seguía siendo el Maradona popular. Uno le perdonaba todo. Porque al que se entrega, se le perdona todo. Y uno a Maradona le perdonó todo. Y en mi mesa familiar, en mi mesa de mi casa, la cabecera la ocupa mi señora. Y le dijo mi señora a esa esposa de Maradona en aquel momento, nena, vos te sentás a mi derecha. Y allá en el otro lado, no en la cabecera, se van a sentar esos dos, por Maradona y por mí. Porque te voy a venir a explicar lo que es vivir con un tipo difícil. Y vos sos muy jovencita y todavía no lo sabes. Por eso sufrís. Pero vení que te lo explico. Y es el día de hoy que esa chiquita sigue llamando y diciendo, gracias por las enseñanzas. Claro, ¿quién le había enseñado a vivir con un tipo difícil? Y ahí es difícil vivir con un tipo difícil, como es difícil vivir con una mujer. ¿Y dónde se aprende? Y se aprende en la familia. Claro, de repente yo soy de esa generación que cantaba Maradona no se vende, Maradona no se va, Maradona es patrimonio nacional. Y de ese orgullo de nuestro patrimonio
Después tuvimos un gobierno fracasado, tuvimos una hiperinflación y terminamos vendiendo YPF, que era el mayor patrimonio nacional. No queríamos vender a Maradona y terminamos vendiendo YPF. Todo eso significó Maradona para nuestra generación. Significó que no se vendía porque era un patrimonio argentino. Muchos de los que están acá ni se acuerdan, no tienen por qué haberse acordado de esa consigna. Nos acordamos los sub-70. Maradona no se vende, Maradona no se va, Maradona es patrimonio nacional. Eso cantaban todas las canchas, ¿eh? Las dos tribunas, la de Boca y la visitante. En esa época era un folclore aparte la cancha. Bueno, Maradona se vendió y bueno, después se vendió todo. Miren, Maradona es eso, con sus más y con sus menos. Y no puedo más que decirle gracias, y no puedo más que decirle gracias al pastor por haber organizado esto, y decirle gracias a Marco que me preguntó si esto se hacía, y yo dije sí, se hace porque la vida sigue. Y lo que tenía pensado decir, no, lo de Maradona. Pero ¿quién es Maradona si no es esa familia? Y pasaba por casa a comer los fideos. Y después se iba, ¿eh? Porque el avión paraba, era el mismo avión. Hacia Cuba o hacia Caracas o hacia Buenos Aires, Roma, Dubái. Y paraba y comía fideo en casa. Y estaba 2 horas, 3 horas y después seguía. Y eso era una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria, miren, y con esto voy terminando. La primera vez que vino Maradona a casa, después de ese partido de La Paz, vino y ya era de noche. Al otro día era un viernes. Se jugó de tarde. Y sábado y domingo había una señora que ayudaba a mi señora en mi casa. Una italiana. Una romana. Y llega el lunes y yo veo un griterío en mi casa. Y éramos 3. 2 mujeres y yo. Pero un griterío fuerte, en italiano. Y el griterío seguía. O sea que el griterío no había otra alternativa que era entre mi señora y la señora que la ayude. La señora que la ayudaba. Pero el griterío subía de tensión y era una romana de esa que medía como 1,80 m y mi señora peticita, ¿eh? Yo digo, bueno, voy para la cocina porque este griterío no tiene ni lógica. Para decir qué está pasando acá, no puede pasar nada grave que se arme un griterío como ese griterío. Pero un griterío que iba cada vez más intenso. Entonces voy y me meto a separar una pelea. Y mi señora dominaba mucho más el italiano que yo. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que pasa acá? Ya con voz de mando, ¿no? Bueno, basta, ¿qué es lo que pasa acá que se están peleando 2 mujeres? Basta. Y entonces mi señora me traduce y me dice, no, la discusión es porque vino Maradona a nuestra casa, que es su casa, o sea, donde la señora trabajaba, y nosotros no le dijimos nada. Y yo trato de decirle que era sábado y que ella no trabaja. Y ella a los gritos le decía, pero si viene a mi casa Maradona, yo tengo que estar. Porque Maradona viene a mi casa y yo no puedo no estar. Para una romana que Maradona venga a mi casa y yo no esté es una ofensa. Entonces mi señora, para parar la discusión, le dijo, bueno, te quiero contar que también estuvimos con el Papa. Mire, le dijo, está muy bien y yo le agradezco que me lo cuente. Pero ¿sabe qué pasa, señora? Maradona es más que el Papa. Maradona es Maradona, no es el Papa. Y vino a mi casa y usted no me invitó. Y si yo no se lo decía, yo no iba a poder dormir. Ahora me voy a poner a trabajar. Y se terminó la discusión. Eso para que vean lo que es Maradona. Maradona es una cosa que ahora lo vamos a empezar a extrañar. Algún día vamos a extrañar al Papa también. Algún día vamos a extrañar a otros religiosos, vamos a extrañar
Por eso es tan importante lo que organizaste, David, y yo te lo agradezco. Te lo agradezco porque podemos transmitir el Maradona familiero. El Maradona que no tenga ninguna duda que se podía pasar medio día contando de su familia. De su familia cuando no comía, no de su familia cuando le sobraba. De su familia, y ese es el que el pueblo argentino va a extrañar. Es ese Maradona que nos hizo lloriquear 2 veces, cuando le hizo el gol a los ingleses, 3, cuando le hizo el gol a los ingleses, cuando los puteó a los italianos, porque nos puteaban el himno, y hoy. El que nos llenó de alegría, nos llenó de llantos, y el que ahora vamos a extrañar. Y lo vamos a extrañar también como símbolo de la familia. No importa si cuántos van a aparecer ahora. Porque fue esto Maradona. Entregó todo. Entregó su corazón. Y lo entregó, y nosotros lo tenemos al Maradona que come fideo, que come un asado, que el Maradona que sabía que la familia es el centro de la existencia. Porque del centro de la existencia se construye una buena sociedad. Y si se construye una sociedad solidaria, por más que la economía esté muy mal, no van a poder con nosotros. Está muy mal la base material de la Argentina. Hay 50% de pobres, 30% de desocupados. Todavía nos falta el final, que va a ser muy complicado, muy complicado. Pero tenemos esperanza, porque somos capaces de organizar un evento sobre la familia, porque somos capaces de llorisquear a Maradona, porque somos capaces de decir nuestra base material puede ser que esté mal, pero nuestra base espiritual está intacta. Con todo lo que hacen, con todos los medios en contra, con todo lo que quieren hacer, con estos socialdemócratas, con estos neoliberales, tenemos la base espiritual. Y hoy los pibes están llorando la pérdida de Maradona. Y si lloran, es porque extrañan al mayor. Y los viejos también lloramos. Lloramos al que se nos fue. Y llorar, como dijo Baldini, es que tenemos sentimiento. Y ese sentimiento lo aprendimos en la familia. Por eso, gracias David, porque hablando de la familia es que construimos y mantenemos la base espiritual de nuestra patria. Y mientras haya base espiritual, la base material la vamos a recuperar. Los rusos mantuvieron la base espiritual y ahí están. La base material siempre se va a recuperar. Y este es el mensaje de esperanza. La base material, arranquemos de donde arranquemos, la vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque somos fuertes en la base espiritual. ¿Y por qué somos fuertes en la base espiritual? Porque tuvimos familia y recreamos la familia. Gracias David, gracias a todos, gracias a todos los que coparticipan en esta sociedad que tiene una base espiritual que nos permite mantener la esperanza de que vamos a recuperar también nuestra base material. Gracias David y un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros.